Es el capítulo 6, versículo 10. Por última vez, Libro de Cantares, capítulo 6, versículo 10. El texto está escrito poniendo en alto el nombre de nuestro Dios. ¿Quién es esta? ¿Qué dice? Que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército en orden. Siéntese y descanse en paz. Venga. Digo esto porque hay gente que en la casa no se duerme, pero en los cultos sí. Aquí hay tanta paz que hasta se duerme. Bueno, dijo un hermano una vez: tengo el don de dormirles, pero también de despertarlos. Ok, aguánteme unos minutos, ¿le parece? Amén. Este libro es considerado uno de los libros más complicados para predicar por su estructura. Es un libro que está compuesto de versos o cantos, como usted lo entienda. Cierto. En este caso, Salomón se dirige de diferentes formas, comparando a la iglesia con una joven, y le hace algunas atribuciones sobre la naturaleza creada por Dios. Alaban a Dios. Por ejemplo, en este pasaje que yo he tomado, en este versículo, hay algunas cosas que yo quiero mencionar. ¿Por qué sería que este hombre dice: ¿quién es esta que se muestra como el alba? Yo voy a usar la palabra congregación, porque iglesias son todos los creyentes en el mundo. ¿Me oyeron? Las congregaciones y los creyentes recién convertidos, cuando se va a establecer una congregación, aparentemente se ve como que no va a funcionar. Algunas personas son tanto incrédulos y llegan a pensar: es difícil. Como comenzar una congregación no es tan fácil. Los pastores que están aquí saben eso, no es fácil. Y yo quisiera honrar en esta reflexión el pastor Isabel, porque me imagino que así le sucedió a él cuando inició, cuando tuvo ese toque para poder ejercer el ministerio pastoral y dar inicio a una congregación en donde se reflejara el evangelio de Jesucristo en los que son parte de ella. ¿Me escuchan hasta allá atrás? Ahora bien, toda congregación comienza de la nada. ¿Sí o no? Poco a poco Dios va añadiendo jóvenes, ancianos, señoras, ministros de alabanza, hasta establecer una congregación. Así dice el rey Salomón: ¿quién es esta que se muestra como el alba? El alba es en las horas de la mañana o madrugada, como usted lo entienda.
los pequeños rayos del sol comienzan, hermano, a salir por ahí de las 4 de la mañana, donde la luz del día comienza a penetrar la oscuridad de la noche. Así es una congregación cuando inicia. Comienzan pocos, pero de repente, con los días y los años, esos pocos, Dios los ha multiplicado, porque su obra es grande. Y a su nombre esta tarde, en esta mañana. ¿Cuántos creen que su obra es grande? Así comienzan las congregaciones. 15 años atrás. Hoy mis hermanos son un grupo considerable. ¿Cuántos creen eso? Amén. Y va a seguir creciendo, porque su obra no se detiene. Y la obra de Dios es grande. También Salomón compara la hermosura de la iglesia como el astro menor llamado luna. Dicen amén. Amén. La luna es el astro menor que se enseñorea sobre la noche y penetra esa luz resplandeciente en todo el planeta Tierra. Dicen amén. Amén. Esa belleza de esa preciosa luz la compara Salomón, que tiene esa belleza la iglesia evangélica. Dicen amén por eso. Y esa hermosura, quien la provee es el Espíritu de Dios en la vida de todo creyente, en la vida de todo cristiano. Es cierto, pueden haber defectos de caracteres, de actitudes y de comportamientos, pero cuando el Espíritu reposa en un hombre de Dios, en una mujer de Dios, en una iglesia o congregación, ahí hay belleza no física, sino espiritual, que viene del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen esa belleza? ¿De veras? Y esa belleza se refleja ante la sociedad, ¿sí o no? La misma gente dice, ya no es como era antes, ya no es como era en los días pasados. Ese grupo de gente que se congrega ahí, dicen las personas, no son un grupo cualquiera. Hasta en la mirada reflejan la gracia del Espíritu Santo. Hasta en el saludo, hasta en el caminar, hasta en el vestuario, hasta en el trato con los demás. Son distintos, son diferentes, reflejan la gracia y la belleza que del Espíritu de Dios. ¿Cuántos se consideran que tienen esa belleza? Hasta allá atrás. Ahora bien, fíjense lo que voy a decir. También Salomón compara a la iglesia a la luz con la luz del sol, que es el astro mayor. Dice el texto, esclarecida como el sol.
¿Me oyeron eso? Usted sabe que la luz del sol son rayos tremendamente fuertes que rompen la esfera celestial que nosotros vemos arriba, a tal grado de que si alguien voltea a ver al sol en las horas del mediodía, se queda a oscuras por unos segundos por la potencia de esa luz, por la claridad que tiene la luz del sol, que hace verse y se conoce como el día. Amén, hermano. Esa claridad está en los creyentes o en las congregaciones evangélicas. Y es que la justificación que la proveyó Cristo al morir en la cruz y resucitar al tercer día, y por ese acto de fe nosotros fuimos perdonados, ¿sí o no? Y ya no hay oscuridad en nuestras vidas, y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos alaban su nombre? Andábamos en tinieblas, andábamos en oscuridad, andábamos en el pecado y en la maldad, pero esa preciosa sangre que vertió en la cruz del Calvario nos limpió desde la cabeza hasta los pies, ¿sí o no? Y ahora las congregaciones cristianas reflejan santidad. ¿Cuántos tienen santidad? Reflejan pureza, reflejan limpieza en el alma, limpieza en el corazón, limpieza en nuestra mente, por la poderosa sangre del Cordero que nos limpió, nos santificó y restauró nuestra vida, y de hacer de nosotros un pueblo diferente. Y a su nombre en esta mañana, hermano, esclarecida como el sol. Ahora, puede ser que se sienta ahí un poco incómodo con lo que yo voy a decir. Es verdad, Él ha hecho su trabajo en las congregaciones cristianas, de ofrecernos la justificación por medio de la fe en Él. Pero eso no garantiza que a los cristianos vuelvan a oscurecer su vida espiritual. ¿Me escucharon? Vuelvan a manchar su vestidura, vuelvan a vestirse de iniquidad. Dejen la pureza de corazón y pueden estar dentro de una congregación. Pero el deseo de Jesús es que su iglesia haya claridad en su comportamiento. ¿Me entienden, hermano? Que la misma gente admire, porque en esta congregación hay hombres de Dios, hay mujeres de Dios que guarden su testimonio, que den frutos de cristianos, y que sea una iglesia humilde donde la presencia de Dios sea prioridad en sus vidas. ¿Cuántos lo alaban, hermano?
Porque de nada sirve crecer si el producto no es bueno. Alaban a Dios. La idea es de que todos reflejemos esa santidad, esa pureza, esa claridad de corazón. ¿Cuántos alaban a Dios? Que ya no andemos en tinieblas, sino en la luz de Cristo. ¿Me entienden? Ahora bien, ¿quién ignora la luz del sol? Nadie. Hasta el más ingenuo va a saber qué es el sol en el planeta. Amén, hermano. La iglesia o las congregaciones en una colonia, en un cantón, en un caserío, en una ciudad, no pasa desapercibida, ¿sí o no? Medio mundo, ahí es iglesia evangélica, ahí son cristianos, allí cantan y alaban a Dios la gente, ¿sí o no? No pasa desapercibido una congregación evangélica. Hasta el ateo sabe que es iglesia evangélica. El borracho, el drogadicto, el homosexual, la lesbiana, el que no quiere nada con Dios, sabe que hay una congregación en su lugar. ¿Sí o no? Esa claridad la misma gente la observa, ¿sí o no? Pero los que formamos parte de esta congregación, cada día debe reflejar lo que somos, creyentes evangélicos. Gloria a Dios. Que damos frutos, que damos buen testimonio, que la luz del Espíritu fluya día con día y que todo mundo en Apopa y sus alrededores y en Reparto Las Cañas sepan que esta iglesia es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, y a su nombre en esta mañana. También este hombre llamado Salomón compara a la iglesia o a las congregaciones, como usted lo entienda, como diga al principio, como un ejército que impone autoridad ante los enemigos. ¿Me escuchó? Impone autoridad y la compara como un ejército, hermano, en orden. En la mayoría de países tienen sus ejércitos y esos hombres son entrenados para poder defender la integridad de su país, aún a costa de su propia vida. ¿Me están escuchando? Son entrenados para contrarrestar cualquier invasión externa o cualquier conflicto interno en cada país, para prestar seguridad a la población del país que son miembros, en este caso nuestro país, El Salvador. Cuando usted ve un policía, ¿qué observa usted? ¿Qué es la autoridad? ¿Sí o no? Cuando ve un militar uniformado, ¿qué observa usted? Que es autoridad, ¿o no? Y esa autoridad hay que respetarla, nos guste o no, hermano.
Si él le hace alto, ¿usted cree que se va a tirar el alto? Tiene que parar. Él le puede pedir su documento y tiene el deber, el motorista, de presentar esos documentos. Se sujeta a él, ¿sí o no? Porque tiene autoridad. Esta comparación me llama la atención a mí. Que el escritor compara a la iglesia como un ejército en orden, que está en posición de combate. Alaban a Dios. Esta autoridad la tenemos los creyentes. La tiene usted en su familia. Alaban a Dios. La tiene usted en el pasaje donde usted vive. La tiene usted en su colonia. Tiene su autoridad en el cantón, en el caserío, en la ciudad y en la aldea donde estemos habitando. Alaban a Dios, hermano. Y para tener autoridad del Espíritu, escuche esto, debe tener la armadura de Dios. Debe tener capacidad de poder contrarrestar los ataques del enemigo. ¿Cuántos saben que tenemos un enemigo? Ya ven que no saben. No tenemos uno, tenemos un montón. ¿Sí o no? Los enemigos de los cristianos no es el que usted tiene a la par. No, ese no es enemigo suyo. Él es su hermano. Los enemigos de los cristianos están en los aires moviéndose. Son legiones de demonios. Alaban a Dios, hermano. Son los poderes de las tinieblas. Son las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son los que quieren meter pecado en la congregación. Son los que quieren apartar a los cristianos de la iglesia y llevarlos afuera al mundo. Dicen amén, hermano. Esos son nuestros enemigos. La pregunta: ¿será que nosotros, hermano, estamos imponiendo autoridad donde estamos ubicados? ¿Alaban a Dios? Tendría que ser así. Autoridad donde estamos. ¿Me escucharon? No solo para contrarrestar los ataques del enemigo, sino para defender a los nuevos cristianos que están dentro de las congregaciones. ¿Me oyeron eso? Y se lo voy a probar que no es así. Hoy las congregaciones, si entra uno, se nos van tres. ¿Sí o no? Así estamos. Entran dos, se nos van cuatro. Ese es imponer autoridad a usted. Amén. Tendríamos que ser un ejército que está capacitado para quebrar los yugos de demonios. Amén, hermano. Tendríamos que tener autoridad para romper esas cadenas, para romper esas ataduras, para derribar murallas, para liberar la vida en el nombre de Jesucristo. Alaban a Dios, hermano.
En el orden de Dios, las mujeres y los varones no hay diferencia. Todos podemos poner autoridad. ¿Me escucharon? Amén. Todos. Ahora, el problema es que hay creyentes en sentido espiritual que ni arma posee. A veces hasta las botas sueltas andan. ¿Cuántos alaban a Dios? Pablo decía estas palabras: las armas de nuestra milicia no son carnales, dicen amén, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y el ejército de creyentes en la tierra no puede estar en las trincheras, tiene que salir a pelear la buena batalla de la fe, a luchar como buen soldado de Jesucristo, a rescatarle las almas al diablo en el nombre de Jesucristo. Que Dios les bendiga en esta mañana. Póngase de pie.